enchufarle un fosfato a un aminoácido, yo necesito energía. ¿Sí? Las quinasas agregan fosfato solo a serina, pueden ser o solo a tirosina o solo a serina treonina. ¿Está bien? Entonces, eso depende de la enzima de la que estemos hablando. Después les vamos a dar ejemplos, no se preocupen. Igual tampoco hace falta que lo sepan, no se hagan problema, ¿sí? Pero hay quinasas que se especifican en la tirosina y hay otras en la serina treonina, ¿sí? Ahí va. Como les decía, entonces, acá el ATP es un factor fundamental porque es a quien le robamos el fosfato, ¿sí? Entonces, este último fosfato, que es el que tiene más energía, de hecho, muchas veces se los dibuja como con una especie de chufletito, no sé si lo ven, está medio chiquito. Pero este chufletito es el enlace de más alta energía que tiene el ATP, y este es el que se rompe, el que rompe esta quinasa, separa este fosfato, lo ponemos con color, a ver si ustedes tienen color, le ponemos color como para que se den cuenta que este fosfato, que es el último del ATP, es este que está acá, ¿está bien? Ahí va. ¿Sí? Bueno, creo que más o menos. Muy bien, entonces, este ATP es el dador de este grupo fosfato. Y este grupo fosfato es el que yo le enchufé a mi enzima, la que estoy queriendo regular, ¿no? Mi enzima del metabolismo, y le agregué el grupo fosfato, entonces le cambié la actividad, ¿sí? Entonces ahora fosforilada se encuentra activa. ¿Qué le pasó al ATP? Miren, le puse que se convierte en ADP. ¿Qué significa ADP? Bueno, esto se llama adenosin trifosfato, porque tri está hablando de los tres fosfatos, pero ahora, después de hacer esta reacción, el ATP no me quedó con 3, me quedó con 2. Así que se convirtió en adenosin bifosfato. ¿Está bien? Ahora me quedaron con 2. Si quieren, dibujamos la estructura. Ahí va. 1, 2. Ahí está. ¿Sí? ¿Está bien? Después yo a este ADP, en otro momento lo voy a poder fosforilar, después ya vamos a hablar de eso, le voy a poder enchufar otra vez un fosfato y lo puedo después convertir en ATP, ¿sí? O sea que lo mando otra vez para este lado. Este juego del ATP y el ADP se da muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, el ATP y el ADP pueden ser reguladores alostéricos, ¿sí? Es otro tipo de regulación, no es la que estamos hablando ahora, ¿sí? Ahora estamos hablando de regulación covalente, así que ahora hablamos de ELIA. Pero bueno, lo importante, ¿puedo borrar esto del ATP y el ADP? Porque justo iba a dibujar para allá y me quedó ocupado el... ¿Sí? ¿Puedo borrar? Aprovecho y me tomo un mate. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, entonces, el agregado de este grupo fosfato, este es mi objetivo, ¿no? Prender o apagar esta enzima E1, que es una enzima del metabolismo, que es la que yo necesito que esté prendida o apagada. Bueno, para eso necesito ayuda, ¿no? El fosfato no viene solo a unirse, lo hace la quinasa y es específico para un sustrato, como siempre, ¿no? Es específico para un aminoácido, o es en tirosina o es en serina treonina, ¿está bien? Bueno, muy bien. Entonces, esta quinasa agrega el grupo fosfato y yo le cambio la actividad a mi enzima, que en este caso se prende, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, yo no necesito la enzima prendida todo el tiempo, eso ya lo estuvimos hablando y después lo vamos a hablar un montón. En algún momento yo quiero que esta enzima se apague, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué le tengo que hacer a mi enzima? Bueno, si antes el agregado del grupo fosfato hacía que se prendiera, que se activara, la remoción del grupo, sacarle este grupo fosfato, implicaría que ahora se apague, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo dibujamos a la enzima cuando está desfosforilada? Porque se llama, desfosforilada es cuando ya no tiene fosfato, ¿no? Miren cómo lo dibujamos. OH. Porque ese OH, este grupo de hidroxilo, es el que tienen la serina, la treonina y la tirosina libres para agregarles el grupo fosfato o sacárselos, ¿sí? Si ustedes quieren ir a mirar la estructura de esos tres aminoácidos, van a ver que tienen un OH, digamos un hidroxilo, y ese lugar es el donde se le agrega el grupo fosfato, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, cuando lo dibujamos de esta forma, la enzima está desfosforilada. Fíjense el des, ¿no? El des significa que se lo está retirado, no tiene ese grupo fosfato, ¿sí? Entonces, ¿cómo regulo a mi enzima E1? Por la fosforilación y la desfosforilación, ¿está bien? Fosforilación y desfosforilación. ¿Cómo? ¿Sí? Bueno, uno piensa,
como les decía, como esto es una regulación covalente, y yo cuando uno el grupo fosfato no se separa solo, no es como lo que veníamos hablando de inhibidores, tiene que haber otra enzima que me venga a remover el grupo fosfato, ¿sí? Muy bien, la fosfatasa, ¿está bien? Yo sugiero, chiquis, que se hagan en una hojita, que ustedes lo tengan a mano, tipo una especie de glosario, de diccionario, que son 5 o 6 enzimas, que es muy confuso, hasta que uno se acostumbra, es muy confuso saber qué es lo que hacen, porque todas se parecen en el nombre, ¿sí? Pero son cosas distintas, ¿tá? Entonces, si quieren, ustedes pueden ir haciéndose, o en el margen de la hoja, donde quieran, qué es lo que hace cada uno, ¿tá? Lo sugiero ampliamente porque después lo manejan como si fuera agua, ¿no? Pero al principio es, ¿qué corno hacía esta enzima? Bien. ¿Qué hace una quinasa? Agrega grupo fosfato, fosforila, ¿sí? ¿Qué hace entonces esta enzima que me dijeron recién, una fosfatasa? Desfosforila, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero remover el grupo fosfato, miren, lo vamos a hacer así como que el fosfato se va. ¿Está bien que el fosfato se va? ¿Sí? Para eso necesito una fosfatasa. Fosfatasa, ¿sí? Entonces vamos a poner, la quinasa la vamos a poner en rojo si quieren, y la fosfatasa la ponemos en verde, qué sé yo. Bueno. Entonces, mi enzima del metabolismo, la E1, la que yo quiero regular, necesita mucha ayuda. Necesita una quinasa para fosforilarla, y después necesito una fosfatasa para hacer lo contrario que hizo la quinasa, ¿no? De retirarle ese grupo fosfato. ¿Estamos perdidos o estamos bien? Es muy importante esto, chiquis, ¿sí? A ver, entonces me dice Melanie, por lo tanto, la regulación covalente implica la fosforilación y desfosforilación a través del sistema de quinasa y fosfatasa. Exactamente, exactamente, ¿sí? ¿Estamos bien? A ver el resto que me dicen. ¿Sí? Son 106 personas, o sea que estimo que... Sí, profe, tranqui. Bueno, ok. Bueno, porque la verdad que esto es básico. De repente nos ponemos a hablar de acá a 6 meses sobre la regulación covalente y empiezo a ver que no saben bien de dónde sale el fosfato, no saben bien qué es una fosfatasa. Entonces, insisto con esto, la verdad que es re importante, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense cómo juegan esto como, son como los antihéroes entre ellos, ¿no? O sea, la quinasa hace lo contrario que la fosfatasa. Y la verdad es que cada vez que yo tengo una enzima, ¿no? Que yo necesito regular covalentemente, voy a tener una quinasa y tengo que tener una fosfatasa para que me retire ese fosfato, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, este fosfato, ¿cómo queda? Se llama fosfato inorgánico, ¿no? Aparece con la I chiquitita abajo. Es un fosfato que después es utilizado. Acá ustedes vieron que en la célula todo se reutiliza, nada se tira, ¿no? El tema es que se desprende y se queda en el citosol y después se utiliza para otra cosa, o en el núcleo, si estuviéramos en el núcleo. Pero lo importante es que aquel aminoácido que en algún momento, o los aminoácidos que estuvieron fosforilados, ahora ya no lo están más, ya están en este estado como basal, ¿sí? ¿Está bien? Así que nuestra enzima importante, nuestra enzima del metabolismo ahora se encuentra desfosforilada, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, como le decía, esta situación termina siendo reversible. Termina siendo reversible, pero porque tengo dos enzimas que así me ayudan, porque la verdad es que el fosfato no se desprende solo, ¿sí? Profe, ¿todas las quinasas usan el ATP? Sí. En general, las quinasas, como por definición, utilizan ATP como dador de grupo fosfato, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, miren acá cómo vamos o sea, cómo empezamos ya a usar enzimas, ¿no? Tengo una enzima de uno, que esta enzima de uno no tengo idea qué es lo que hace, porque la verdad es que yo no les dije qué es lo que hace, qué sé yo, quizás, no sé, agarra el piruvato y lo convierte en acetil-CoA, por ejemplo. Pero no me interesaba tanto esta, acá lo que me interesaba era ver si estaba activa o inactiva. De hecho, bueno, dijimos, si está fosforilada activa, desfosforilada está inactiva, ¿no? Acá la apagué. Entonces, como les decía, no importa que esté haciendo E1, yo quiero regularle la actividad. Pero para eso, entonces, necesito de estas dos, de la quinasa y de la fosfatasa. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Bueno, creo que de regulación covalente nada más. Les decía, entonces, la estructura de esta enzima que yo estoy queriendo regular, ¿sí? Puede ser tanto monomérica como oligomérica. Acá esto puede ser una única bolita, o podríamos, si quieren, dibujarle
3 bolitas, ¿no? Como ustedes quieran. Lo que quiero que entiendan es que tanto esas enzimas que son oligoméricas, como la enzima que es monomérica, puede sufrir regulación covalente, ¿sí? ¿Está bien? Cualquiera de las dos. Lo importante es que se entienda que siempre le cambio la actividad. Si antes estaba activa fosforilada, cuando yo le retiro ese fosfato, algunas están desfosforiladas, están activas, están prendidas. Y cuando le agrego el grupo fosfato, la apago. Cada fosfato que se retira se utiliza, utiliza una energía mayor para romper los enlaces. Vos me decís de la ATP, chiqui, porque esta energía no, pero vos decís de esta. En realidad, el que tiene mayor energía es el último enlace, ¿sí? El tercero, es este justo que estamos hablando. Después el otro tiene un poquito menos de energía, el segundo. Entonces, la regulación covalente siempre será por fosforilación y desfosforilación de una enzima, sí. Y siempre será regulado por las quinasas y las fosfatasas, sí, exactamente. Bueno, ahí sí. Tengo una duda. El Dale. oxidrilo, cuando se desfosforila, ¿la fosfatasa agrega el oxidrilo o ese grupo oxidrilo que está ahí? Perdón, ¿me repetís? Perdóname, que justo me vino a preguntar algo mi marido. Sí. Cuando la enzima se desfosforila, Sí. ¿el oxidrilo lo agrega la fosfatasa? No, es que no es que lo agrega, es como queda, ¿sí? En realidad, normalmente, si uno tuviera que dibujarlo, este oxidrilo está siempre, porque es parte de la estructura de la tirosina, de la trionina o de la serina, ¿sí? Es parte de su estructura. Cuando le agregamos el grupo fosfato, en realidad ya no queda OH, en realidad queda así, y se le agrega el grupo fosfato así, ¿está bien? Esto es lo que queda, por eso le ponemos acá el fosfatito. Pero esto sería en forma natural. Este OH es parte de la estructura de esos 3 aminoácidos, ¿sí? No es que le agrega un OH. Cuando le retira el fosfato, queda el OH disponible otra vez, que es parte de la estructura de ese aminoácido. ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? O sea que esto normalmente, lo que pasa es que nosotros no dibujamos una enzima con el OH así libre, a menos que le querramos mostrar que está desfosforilada, ¿sí? ¿Está bien? Bárbaro. Bueno, muy bien. Entonces decíamos, esta regulación covalente se puede dar para cualquiera de estos dos tipos de enzimas. Ahora vamos a ver otro tipo de regulación, que es la alostérica, ¿sí? Y para eso entonces tenemos que... ¿puedo borrar esto? Sí, ¿no? ¿Puedo borrar? Para eso entonces tenemos que repasar un poquito de qué enzimas estamos hablando. Porque acá ya no estamos hablando de las monoméricas, acá estamos hablando específicamente de las que son oligoméricas, ¿sí? Muy bien. Una enzima puede sufrir más de un tipo de regulación, de hecho ya lo vamos a ver cuando nos metamos de lleno en el metabolismo. Es muy loco, hay algunas, por ejemplo, no sé, las alostéricas, yo les conté recién. Sí, denme un... Bueno, perdón. Como les decía, estas alostéricas, además de regularse por un regulador alostérico, se pueden regular covalentemente. O sea, como que por 2 lugares distintos la prendemos o por 2 lugares distintos la apagamos, ¿sí? Entonces, hay enzimas que son pero tan importantes que lo que tenemos que hacer es prenderlas digamos, a full o apagarlas a full, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ver esta regulación alostérica. Bueno. Características de las enzimas alostéricas. Bueno, dijimos que su estructura es oligomérica, ¿no? Si dibujamos cada subunidad como una pelotita, por ejemplo, esta oligomérica tiene 4 subunidades, sería tetramérica. Si tuviera 2 unidades, sería dimérica, ¿sí? Recuerden que, a ver, esto es estructura cuaternaria, ¿sí? ¿Se acuerdan? La estructura terciaria es hasta esa disposición que toma la alfa hélice y la beta plegada en el espacio, en un solo monómero. Cuando tengo la asociación de otro monómero, aunque sean 2, eso ya es estructura cuaternaria, ¿sí?
Si tengo 3 también es estructura cuaternaria, y si tengo 4 también es estructura cuaternaria. No quiero que confundan las 4 subunidades con la estructura cuaternaria. ¿Por qué? Porque una enzima que es un dímero, que son 2 unidades, también tiene estructura cuaternaria, ¿sí? Muy bien. Entonces, en este caso, supónganse, le dibujamos 4, pero porque me resulta fácil mostrarles el tema del cooperativismo, ¿sí? Que ya lo hablamos en la clase pasada. Cada una de estas subunidades, entonces, puede alternar entre la forma tensa y la forma relajada. ¿Qué significa esto? Bueno, la forma relajada es una forma en la que el sitio activo se encuentra más disponible, ¿sí? O sea, que está como más visible. Y el sustrato tiene más facilidad para entrar a ese sitio activo, ¿sí? Entonces, cuando la enzima está relajada, el sitio activo, el sustrato ingresa al sitio activo y se puede llevar a cabo la reacción, ¿sí? La catálisis. En la forma tensa, el sitio activo, pueden pensarlo como que está más escondido, no está tan disponible, ¿sí? Y es muy difícil que el sustrato se meta en ese sitio activo, ¿tá? Entonces, en general, cuando la enzima, las cuatro subunidades, por ejemplo, toman la forma tensa, la enzima está inhibida. Y siempre es así, ¿eh? No es que hay algunas que se activan estando tensas, no. La situación está tensa, hace que se inhiban siempre las enzimas alostéricas, y la relajada hacen que las enzimas estén activas, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien. Todas estas enzimas, en cuanto le damos sustrato, como siempre, como todas las enzimas, trabajan más, ¿sí? Eso está claro porque de hecho pasaba con las monoméricas y pasa con este tipo también, ¿sí? Cuanto más sustrato le damos, hasta cierto punto, trabajan mejor, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa cuando, tenemos la posibilidad de tener reguladores que favorezcan la forma tensa o que favorezcan la forma relajada? Sí, los tenemos, ¿sí? Este tipo de enzimas, entonces, tiene reguladores alostéricos. Reguladores alostéricos. ¿Qué pueden ser? Reguladores alostéricos positivos y negativos, ¿sí? Un regulador alostérico positivo, entonces, va a estimular a la enzima, ¿sí? Estimula la actividad de la enzima. Un regulador alostérico negativo inhibe la actividad de la enzima, ¿está bien? ¿Sí? No sé si fue en este turno o en otro que me hablaban de positivo y negativo como de cargas positivas o negativas. No, estoy hablando simplemente de si estimulo la actividad o si disminuyo la actividad de la enzima. Si no tiene nada que ver acá con las cargas, ¿va? Simplemente eso. Entonces, yo tengo reguladores alostéricos de esta enzima que van a funcionar como estimuladores, cosas que hasta ahora no hemos visto, ¿no? Porque hasta ahora dijimos con las monoméricas, con las micaelianas, disminuimos la afinidad y agregamos el regulador, el competitivo, y siempre baja la actividad, ¿sí? En este caso les estoy contando que yo agregando una molécula a la enzima puedo hacer que trabaje más, ¿sí? Entonces eso sería un estimulador, un regulador alostérico positivo, ¿sí? Y como contraparte, puedo agregarle una molécula que le baje la actividad de la enzima, porque siempre me interesa eso también, y eso sería un regulador alostérico negativo, ¿sí? A ver qué me dicen. Activo puede generar un cambio suficiente para que la enzima, no que aumente su, bueno, sí, a ver, sí, va a aumentar la velocidad hasta cierto punto, como siempre, ¿no? Nosotros vimos que el gráfico tenía esta pinta. En algún momento se satura esta enzima, esta es su velocidad máxima. Pero dijimos que es una enzima loca esta, porque al principio yo aumento la concentración de sustrato y yo no veo cambio en la actividad, ¿sí? O sea, o que sube muy poquito, pero muy poquito, es como que la enzima no se despierta, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este estado la enzima está en la forma tensa, ¿sí? Entonces, mientras la concentración de sustrato es baja, la enzima está como tensa, está como dura. Cuando aumento la concentración de sustrato, ese aumento de la concentración de sustrato hace que haya más sustrato que empiece a golpearle a la enzima, ¿sí? Entonces, en algún momento va a llegar un punto en que hay una concentración de sustrato que hace que la enzima directamente aumente la actividad. Pero miren lo rápido que lo hace, ¿sí? No es que aumenta para allá, aumenta pling para arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que pasó de la forma tensa
a la forma relajada, ¿sí? Se logró meter un sustrato en un sitio activo de uno de los monómeros, por ejemplo, y eso hizo que se contagiara este estado relajado al siguiente y el otro al siguiente. O sea que básicamente se contagió todos los 4 monómeros se contagiaron de esta forma relajada, ¿sí? Entonces todos empezaron a incorporar el sustrato con mejor afinidad, ¿sí? Mucho mejor. Acá sí tenemos una variación en la afinidad, ¿sí? Entonces, fíjense entonces cómo el pasar del estado tenso al relajado me determina si la enzima funciona más o funciona menos, ¿sí? Entonces, este regulador alostérico que yo puedo poner, ¿sí? Este positivo, ¿qué forma me va a estimular de la enzima? Bueno, me va a estimular la forma relajada, así de una, estimula la forma relajada. Puede ser que yo tenga poca cantidad de sustrato, y en general mi enzima está tensa, pero si yo tengo el regulador alostérico positivo, por más que tenga poca cantidad de sustrato, yo voy a poder rápidamente empezar a tener actividad. ¿Por qué? Porque mi regulador alostérico positivo directamente me ayuda a relajar los monómeros de la enzima, los relaja solos, ¿sí? Entonces el sustrato, por más que sea poquito, se puede meter, ¿sí? ¿Está bien? De hecho, si ustedes ven un gráfico, lo pusimos con color. Si ustedes ven un gráfico, cómo se corre esto, lo que vamos a ver es una cosa así. Y este sería con regulador alostérico positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Miren, antes necesitaba toda esta cantidad de sustrato, todo esto, para poder relajar la enzima, en forma natural, ¿no? Digamos, sin presencia de ningún regulador alostérico. Si le pongo un regulador alostérico positivo, la enzima ya me relaja las subunidades. Entonces, con muy poquita cantidad de sustrato, yo ya tengo mucha actividad. ¿Sí? ¿Está bien? Este sería entonces el negrito sin regulador, de ningún tipo, ¿no? Sin regulador. La enzima de por sí ya funciona sola, ¿no? Como siempre, las enzimas ya funcionan solas, a menos que las inhibamos o en este caso podemos estimularle más su actividad, ¿sí? Así que, ¿cómo logra funcionar un regulador alostérico positivo? Lo hace relajando las subunidades directamente, ¿sí? Por lo tanto, entonces, aumenta la afinidad de la enzima por su sustrato. Muchas veces el mismo sustrato sirve como regulador alostérico positivo, ¿sí? ¿Está bien? Muchas veces, no estoy diciendo todas, ¿no? ¿Qué pasa con con el inhibidor? El inhibidor entonces es otra molécula. Ahora vamos a hacer un dibujito de dónde se meten y qué moléculas pueden ser. El inhibidor lo que favorece es la forma tensa de la enzima, ¿sí? Entonces, al contrario, yo voy a tener, quizás puedo tener un montón de sustrato, pero con el inhibidor presente que me está todo el tiempo favoreciendo la forma tensa de la enzima, me cuesta muchísimo, muchísimo hacer que la enzima funcione. Entonces, ¿cómo se vería en los gráficos? Los voy a dibujar en verde, ¿sí? Aumento de la concentración de sustrato, aumenta, no pasa nada, 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 y bueno, en algún momento la concentración de sustrato es muy alta con respecto al inhibidor, y ahí empiezo a tener actividad, ¿sí? Así que esta verde sería con regulador alostérico negativo, ¿sí? Lo importante es que todas las curvas son sigmoideas, ¿no? Son todas con forma de S. La S estará más corrida para allá o más corrida para acá, ¿sí? Pero con forma de S. Ninguna tiene la forma hiperbólica de la que estamos hablando de Michaelis-Menten antes, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué hace este regulador alostérico negativo? Favorece la forma tensa, por lo tanto baja la afinidad de la enzima con el sustrato, ¿sí? Una chica en la clase pasada me preguntó si acá hablamos de KM, ¿sí? Y la verdad es que es una muy buena pregunta, porque siempre que estamos hablando de la afinidad, si es alta o baja, hablamos de KM, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, la realidad es que no está bien hablar de KM, porque la KM es la constante de Michaelis, y estas enzimas no siguen la constante, no siguen la cinética de Michaelis-Menten, ¿sí? Por lo tanto, no sería correcto hablar de la constante de Michaelis-Menten acá. Sin embargo, uno puede asociarla, uno puede seguir hablando de esa definición de KM. Entonces,
nosotros también hablamos de KM en enzimas alostéricas, por más que realmente no sería lo correcto. ¿Se entiende esta discrepancia? La KM la definimos para enzimas que siguen la cinética de Michaelis-Menten y esas son las que son monoméricas. Estas no son monoméricas, son oligoméricas. No siguen la cinética de Michaelis-Menten, o sea que no tendríamos por qué hablar de KM, ¿sí? Sin embargo, le robamos a las enzimas micaelianas, le robamos ese concepto de KM como para seguir entendiendo qué pasa en esta situación con la afinidad, ¿sí? Entonces, si yo digo que un regulador alostérico positivo aumenta la afinidad, quiere decir que le baja el KM, ¿sí? Como habíamos hablado antes. Y si el regulador alostérico negativo favorece la forma tensa y baja la afinidad, le subiría el KM, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, en definitiva, ¿qué es este regulador alostérico? ¿Qué tipo de molécula es? Bueno, es una molécula también orgánica. Este tipo de reguladores alostéricos es una molécula orgánica. Que se une en forma reversible también. Los reguladores alostéricos se unen y se separan, se unen y se separan, se unen y se separan, ¿sí? Como vimos con los reguladores de las enzimas de Michaelis-Menten, ¿sí? ¿Y dónde se unen? Bueno, se unen a un sitio distinto del sitio activo, ¿sí? A un sitio alostérico, otra vez. El sitio donde se une el regulador positivo en general suele ser uno y el sitio donde se une el regulador negativo suele ser otro, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a dibujar nuestra enzima con 4 bolitas, ¿sí? Voy a hacer el sitio activo como si fueran estos piquitos, si quieren, ¿sí? Como hablamos siempre. A veces yo les pongo como 4 sitios activos, pero la verdad es que a veces las 4 subunidades generan un único sitio activo, ¿eh? Eso depende de la enzima. Entonces, el sitio activo, por ejemplo, sería este, sitio activo donde se lleva a cabo la reacción. ¿Y dónde estarían los sitios alostéricos? Bueno, si estamos poniendo en rojo el regulador alostérico positivo, los sitios alostéricos positivos serían este rojo de acá, este rojo de acá, este rojo de acá y este rojo de acá, ¿sí? Estos en rojo serían sitios alostéricos donde se une el regulador positivo, ¿sí? Y el regulador, ahí voy a leer el chat, ¿eh? No se lee abajo, ahí les enfoco bien. Y el regulador negativo se uniría a un sitio distinto. Lo dibujamos en verde. No sé si ustedes ven bien los colores, perdón. Dibújenlo con distintas rayitas, qué sé yo, ¿sí? Este verde sería el sitio alostérico negativo. Esperen que voy a enfocarles un poco mejor. Ahí está un poquito mejor, por ejemplo, y abajo no había mucho más que escribir, ¿eh? ¿Está? Voy a ver arriba. Profe, buen día. Sí. Buen día. ¿Podrías hacer un repasito muy rápido? Porque si fue la luz acá en mi región y estoy usando el internet del cel. Bueno, no, lo que estaba diciendo básicamente es que estas enzimas alostéricas tienen una estructura diferente a las que veníamos hablando hasta ahora porque tienen varios monómeros, por lo menos 2, ¿sí? Y tienen este efecto cooperativo donde una subunidad le contagia al otro lo que le está pasando. Estas subunidades pueden alterarse entre la forma tensa y la forma relajada, ¿sí? Esta forma tensa es una forma inhibida de la enzima, es una forma en la que el sustrato no logra meterse en el sitio activo y no se lleva a cabo ninguna reacción, ¿sí? Claro. Cuando relajo las subunidades, entonces la enzima permite que entre el sustrato y se lleva a cabo la reacción, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para, digamos, esto lo puede hacer la enzima sola, porque de hecho lo puede hacer sola, lo que pasa es que lo puede hacer solo con su concentración de sustrato, dependiendo de la cantidad de sustrato. Nosotros podemos estimular esta situación relajada agregándole un regulador alostérico positivo, una molécula orgánica que va en un sitio distinto del sitio activo, y yo favorezco la forma relajada de una, ¿sí? Entonces, con concentraciones muy bajitas de sustrato, que antes estaba la enzima en forma tensa, con estas cantidades poquitas de sustrato y en presencia del regulador alostérico positivo, yo ya logro tener mucha actividad, porque yo ya relajé, el regulador alostérico me relajó las subunidades. Entonces, con poco sustrato, el sustrato entra
y se convierte en producto, ¿sí? Claro. Ahora un regulador alostérico negativo me hace lo contrario, me favorece la forma tensa. Entonces yo le meto sustrato, le meto sustrato, le meto sustrato, pero como está el regulador alostérico, me sigue como endureciendo la enzima. Y no logro tener actividad, la voy a tener como con concentraciones de sustrato muy altas, ¿sí? Entonces, la diferencia de estas enzimas con las que vimos las micalianas es que tienen estos reguladores que también siguen